Ok, ahora sí continuamos. Continuamos con la parte número 2 de esta enseñanza acerca de la psicopatía y su relación con la violencia hacia los animales. Habíamos comentado un repaso general y seguimos en ello abordando cada uno de los puntos. Tenemos seducción, mentiras, actuación, cuestión de crueldad hacia las personas y hacia los animales. Y aquí hay una diferencia significativa porque el homicidio se diferencia o se distingue del asesinato precisamente en ese acto de ejercer un daño, un dolor, una crueldad involucrada al, pues, privar de la vida a otro ser humano, inclusive en el caso de los animales, que ya se penaliza en diferentes estados de la República y que ese video específicamente, las cuestiones jurídicas, de acuerdo con el Código Penal Federal y cada uno de los códigos penales estatales en México, pueden verla también en mi canal de YouTube, en el Desarrollarte Efecto Mariposa de ella Álvarez Villajuana. Ahí le subí la cuestión jurídica, que es muy, muy interesante. Todos, casi todos los estados ya lo penalizan, solo unos no, y hay que ponerse en, en cintura, ¿no? Hay que meterle las ganas a este tema tan importante para toda la sociedad. La tormenta psicopática es muy común cuando hay un homicidio o un asesinato brutal de personas o animales, la masacre, las violaciones en serie y otros actos sociales que son muy graves. Y las perversiones sexuales con personas, animales u objetos es algo típico en la cuestión de la psicopatía. Tienen necesidades distintas los psicópatas o las psicópatas, porque el género es lo de menos en este punto, aunque hay una tendencia, digamos, a que los varones tengan más características de, pero hay mujeres también psicópatas, hay series impresionantes, entrevistas, Arlene, por ejemplo, diferentes, la llamada también la mata viejitos, o sea, muchas personas que han tenido ciertas características y analizas y ves tú, ¿tendrá algo que ver que en su familia hubo esto, lo otro? Bueno, en algunos casos, como el caso de Ted Bundy, su familia fue pues muy buena, su mamá pues cristiana, valores, tiene abogado, psicólogo, bien parecido, buen nivel económico, cultural, y sin embargo, mataba personas, violaba, descuartizaba, hacíamos todo lo que ya sabemos que él realizaba, lo negó rotundamente durante tanto tiempo y hasta se defendió a sí mismo en la corte diciendo que era inocente. Sin embargo, antes de matar, o sea, de cuando ya de recibir la sentencia ejecutoria, de que deje este mundo, él dijo siempre sí, ¿no? Y empezó a ayudar inclusive a los investigadores dándoles tips de cómo atrapar a otros asesinos en serie porque veía patrones, porque él pensaba de manera similar, es lo que les vengo diciendo. Tienen una forma de pensar muy, muy, muy de acorde a una estructura cognitiva, una estructura psicológica exacta, o sea, diferente al promedio, o sea, sale de la norma. Entonces, ellos tienen códigos propios, van a hacer lo que él o ella quiera, conducta hacia la comunidad sin empatía, comunidad de personas, comunidad de animales, les importa realmente cero porque los ven como objetos, ya lo habíamos comentado. Los psicópatas parecen buscar los riesgos, someterse a situaciones de riesgo que son, pues la gente común no asumiría, por ejemplo, desactivar bombas o estar en cuestiones en el frente de la guerra, o sea, cuestiones ahí interesantes, que les gusta la adrenalina, es parte de su característica. ¿Qué es cosificar? Quitarle su valor de ser vivo si se tiene enfrente hacia la otra persona, verla como objeto. O sea, si tú realmente ves como ser humano o como el animal, como ser vivo, definitivamente no vas a hacerle cosas que puedan lastimarlo, que puedan herirlo, pero si lo cosifica la persona, pues sí, porque una cosa tú le puedes quitar un pedazo, le puedes poner otro, o sea, esa es la mentalidad. Ven a las personas y a los animales como objetos y eso se llama cosificar. Les comentaba, solamente puedes matar o hacer violencia, sea personas o animales, cuando cosificas. Eso es la cuestión importante. Ahora, la seducción, son seductores. No crean que van a llegar y, oh, soy no sé quién. No, o sea, literalmente son
personas que seducen a otros a través de, sobre todo, la cuestión verbal. Ted Bundy era muy, muy seductor. Charles Manson, por ejemplo, también. O sea, son personas que tenían mucho verbo y tenían una empatía cognitiva. ¿A qué se refiere empatía cognitiva? Vamos a diferenciarla de empatía cognitiva con la empatía afectiva. La cognitiva es que la persona puede analizar bien a los demás y saber sus puntos débiles y de manera estratégica los va quebrando por puro gusto, nada más, y para utilizar y sacar algún provecho, evidentemente. Pero la empatía afectiva es la que tenemos todos los demás, el común denominador de las personas, que nos invita a ponernos como en el lugar del otro cuando sufre, cuando tiene una experiencia traumática, cuando tiene una crisis, como que dices, chispas, me pasó algo similar, o tengo algún familiar, un amigo que le pasó algo, o ese animalito, ¿cómo debió haber sufrido? O sea, ¿por qué le hacen esto? ¿Por qué lo dejan en la calle abandonado? Eso es empatía, señores, eso es empatía, señores, señoritas, todo. Y eso es valioso, lo que nos hace humanos, personas, a final de cuentas. La mentira, son mitómanos, mienten por diversión, simplemente no tienen necesidad ni siquiera de mentir en ciertos casos, pero mienten. De todos modos, les da lo mismo. El caso de Bondi, mentía, 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 hasta que al final dijo, ah, pues siempre sí lo hice. Ese es importante, o sea, literal, por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando del tema de psicopatía en cuestiones de litigio, cuestiones ya más de los juicios y demás, porque pueden pasar las pruebas psicométricas sin ningún problema. Y los peritos que no estén entrenados en el área de psicopatía pueden ser, pues, inclusive burlados por el psicópata. El mismo Robert Hale, el creador del PCR, de la escala Hale, de medición del índice de la maldad, dice que ha sido burlado por psicópatas varias veces. Entonces, si un investigador con décadas de trayectoria haciendo entrevistas a asesinos seriales y psicópatas directamente cara a cara, dice que algunos le han dado la vuelta, inclusive, pues quién es uno, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no creer que lo sabemos todo, tener humildad para investigar cada día más y corroborar con algo muy importante que siempre le aconsejo a todos mis alumnos, pacientes, a todo el mundo. Tienes que fijarte en los hechos, no en los dichos, porque las palabras las dice cualquiera, pero el hecho está ahí. Y también para la cuestión de criminología es muy importante, criminalística, investigación forense, muy importante. Te hablan las evidencias, te arrojan datos, tienes que tener la capacidad analítica para decir, bueno, es que esta persona está diciendo esto, que decir, pues que cualquiera dice, el psicópata te da dos vueltas en el área verbal por manipulación y por mitomanía, pero los hechos me están contando otra historia. Y como ya no está la persona que falleció para contarlo, bueno, tienes que analizar los hechos. Hay una lógica detrás de todo lo que se realiza. Ya vimos la manipulación. El psicópata tiene un acto psicopático grave y es cuando ejecuta la acción. Lo planificó, lo planificó, lo planificó y lo ejecuta. O sea, eso es brutal y tremendo. Ya les dije, Robert Gate es importante. Y también les dije en la primera fase que se fijen muy bien, a ver si eran muy observadores, que había una dinámica. Luego voy a pasar rapidito todas las diapositivas para que podamos concluir bien la dinámica con su premio a quien identifique bien, luego la trivia que les voy a hacer. Les recomiendo mucho, si les interesa el tema, puedan leer este libro, Dentro del Monstruo, un intento, ¿no?, de conocer a los asesinos en serie, de comprenderlos, de Robert Ressler, uno de los primeros investigadores pilares en la cuestión de criminología para entender a los asesinos seriales. Aquí tenemos a, pues, Dahmer, ¿no? Ahora, vamos a ver definición de términos para cuestiones de agresión versus violencia. Ya entramos en la cuestión de los animales, nuestros amados animales. La agresión es un ataque que se da en contra de algo o alguien fruto de la agresividad que es innata a nosotros como seres humanos y a los animales. Es una reacción instintiva, biológica, que se regula por reacciones neuroquímicas. Los neurotransmisores están implicados y pues por la cultura se transporta a un instinto social o socialmente aceptado.
En cambio, la violencia proviene de la socialización, la cultura per se, es un producto más cognitivo, más sociocultural, se da por valores, ideologías, símbolos, roles sociales, y es una conducta aprendida que se hace con intencionalidad y premeditación. Ahora vamos a ver por qué. La diferencia entre un homicida y un asesino. Por lo correcto en los casos que hemos visto de asesinos seriales, porque ya hay un grado de planeación y motivación, y ahorita vamos a ver. El homicida es una persona que provoca la muerte, pues muchas veces sin intención, ¿no? Puede ser culposo, no necesariamente doloso, como un accidente, un error médico, entre otros. Los homicidas son comunes como cualquier otra pues área de delito, y los homicidas son personas totalmente sanas, sin intenciones de hacer daño. O sea, se cayó la maceta y le cayó en al vecino de abajo y se murió. O sea, un homicidio es culposo. Ahora, en el caso de un asesino, ya hay una diferencia. El asesino ya le arrebata la vida a una persona de forma intencional, o sea, hay dolo, con previa planeación, algún tipo de motivación, eh, la venganza, retribución económica, social, sentimental, o simplemente porque se le pegó la gana. O sea, literalmente hay asesinos en serie que han hecho este tipo de cuestiones, ¿no? Como el acosador nocturno. También pueden ver que se le entrevista y él dice, no, yo soy satanista, no sé qué, es puro bluff. Lo que estaba diciendo literalmente era parte de su ego, tenía un delirio de grandeza, tiene parte de la personalidad psicopática, siempre tienen esa opinión exageradísima de sí mismos. Una cosa es tener buena autoestima y saber lo que vales, y otra cosa ya es diferente a un narcisismo puro y extremo. Luego, los asesinos son antisociales, su comportamiento hace entrar en conflicto con la sociedad, impulsivos e insensibles, por lo general proyectan sus errores en los demás y tienen cero tolerancia al fracaso. Ahora que la cuestión de impulsividad es más notoria en el caso de sociopatía, para hacer una diferenciación, digamos, forense, más enfocado en sociopatía, pero los psicópatas suelen ser más fríos, más calculadores. Vamos a ver y damos clic. Ahí está. Cosita para que avance. Aquí hay muchos documentales muy interesantes que ustedes pueden ir revisando para que vean cómo sí hay una relación, y tener ustedes sobre todo la protección por si se llegan a topar con alguna característica similar. No justifiquen, no justifiquen. Si es un foquito rojo o un focote rojo, por favor hagan caso. ¿Cuántas muertes nos habrían prevenido? Por ejemplo, en el caso de relaciones de pareja, si detectaran desde el principio que tiene características, pues narcisistas, como que se dejan ver y todo, y psicopáticas. Entonces empieza luego la cuestión con la complementaria del psicópata, que es otro tema. Luego voy a tratar uno de relaciones de pareja que les va a encantar, y cómo se pueden prevenir futuras acciones de violencia desde el principio, desde que te están enamorando y todo, las ves. Nada más que, como su nombre le indica, no vio, ¿no? No vio, no vio. O sea, no lo vio, no le pasó por su conciencia. Ahora, tenemos, ya vimos diferencia de asesinos y asesinato y homicidio. Ahora, Ted Bundy, vámonos en materia. Ejecutado en el 89, de niño cometía actos de maltrato animal influido por su padre y su abuelo. En su caso, pues él dijo, el consumo de pornografía, no, él ya traía ese chip dentro de él, esa programación. Desde muy temprana edad, dijo que era un factor relevante, si bien hay muchas gentes que consumen malamente, ¿verdad? Porque daña el cerebro y muchísimas otras cuestiones se ha demostrado científicamente. La cuestión de la pornografía, no todos van a matar gente después de ello, y mucho menos cientos de mujeres. O sea, evidentemente traía un trasfondo diferente al promedio de la población, y fue un activador, pero él echa la culpa a algo que está fuera de él. ¿Ven? Lo que les dije, siempre el externo, lo exterior, tiene la culpa, nunca tienen autocrítica, no existe eso en su vocabulario. Thomas Lee Dillon era conocido por sus vecinos y colegas por haber apuñalado, aplastado y disparado a 1000 gatos y perros por diversión. Salía como a pasear por el campo y simplemente a los gatos que veía por allá, a los perritos que veía por allá,
los mataba y se acabó. Así, de fríos, terribles. Hay este tipo de personas, despertemos, son personas que lo hacen. De hecho, hubo un documental precisamente salió en Netflix, el de los gatos que estaba atacando y entre toda la comunidad se unieron, ahí los hackers apoyaron a la comunidad hack, saludos a la comunidad hack también, y lo dieron a la torre, lo identificaron y vámonos. Claro que sí hay que respetar, ¿no? A las personas y a los animales, a todos por igual. Alberto de Salvo, el estrangulador de Boston, le disparaba flechas a los gatos y a los perros, que atrapaba en jaulas, los colocaba en su jardín y para él era muy gracioso. Jeffrey Dahmer, por supuesto, lo sabemos. Conservaba los huesos de ardillas, perros, gatos, marmotas, mapaches, dentro de jarras de pepinillos llenas de formaldehído. Buscaba animales muertos, tenía un pequeño cementerio y pues un amigo de él comentó que coleccionaba animales pequeños disecados y a preguntarle sobre la taxidermia dijo que siempre quiso hacerlo eso a un humano, eso desde niño. El papá pensó que tenía intereses científicos nada más, pero el papá no sabía que tenía el chip de la psicopatía integrado. O sea, no está mal, o sea, quieres digo, tienes investigación científica y esto, está bien, hazlo, pero él tenía el chip de la psicopatía. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ya se lleva a otros niveles, entonces ya no pudo parar. Dahmer no pudo parar. Siguió y siguió y siguió y tenía un problema de alcoholismo muy fuerte. Bueno, un show. Su papá sacó un libro muy interesante, lo lean, es el de ser un padre. El de ser un padre, el papá de Jeffrey Dahmer, cómo cuenta su historia, porque él hizo lo que pudo, humanamente hablando, por su hijo, porque no dejó de ser su hijo, pero era un psicópata, era terrible. Entonces el papá sufrió muchísimo. Dahmer no, pero el papá sí. Entonces, dentro del ámbito de la peligrosidad criminal, la crueldad con animales en prisioneros como predictor de comportamiento violento, desde hace 100 años les comentaba, estudios fuertísimos. El FBI ha hecho uno muy, muy interesante, pionero en el área, que decía que el 46% de estas personas maltrataba animales durante la adolescencia, o sea, entrevistó a los criminales violentos y definitivamente tenían cuestiones de violencia hacia los animales en su infancia y adolescencia. Hay otro estudio que se realizó en Cataluña, los doctores Ángel, doctora Nuria y Mercé, así como Frank, y uno de los mayores expertos mundiales, pues digamos que realizaron esta investigación entre los cuatro. Les voy a pasar el link. De hecho, tengo ahí las referencias de todo para que ustedes sigan investigando y se presentó en el Congreso de la American Society of Criminology en San Francisco en el 2010, fíjate. Y se basó en una muestra de 50 sujetos, de los cuales casi el 24% estaban acusados o condenados por delitos graves, con violencia, en fase de cumplimiento de sentencia por homicidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, el 6% por violación, o sea, los entrevistaron a cada uno de ellos en 4 casos de 5 a 23 víctimas por cada agresor y además con el factor de violencia. Y se estudió una submuestra de 24 individuos a través de cuestionarios para evaluar el maltrato de los animales y la PCL, lo que hizo el doctor Heir, parte de esto es hacer una escala y hacer las investigaciones de manera metodológica con solidez científica para evaluar los rasgos psicopáticos de personalidad y conductas antisociales. ¿Qué se obtuvo? Lo que le estoy comentando, una tríada, enuresis, piromanía y crueldad con animales en un 23.5% de la muestra, con la tríada incompleta de 1 a 2 ítems en un 65%. O sea, hay una alta relación entre esto para la cuestión de violencia futura. Y si se considera solo la crueldad hacia los animales como elemento aislado, se encontró que un 41.7% de las personas evaluadas lo presentaban. O sea que casi la media, o sea, casi, casi. Otra triada pronóstica, como es traumatismo craneal, más paranoidismo, más abusos sexuales, psíquicos o físicos. En Pincus, un autor también muy, muy, muy bueno, aparecía completa en un 41% de la muestra y era incompleta en un 70.6%. Y se deben estudiar para cuestiones más sólidas, científicas, factores predictivos de la violencia futura. O sea, para mucho ojo, para los niños, para los jovencitos, estás viendo que pasa algo por allá, no esperes a que crezca y
ocurran ciertas cuestiones. Desde el principio hay que intervenir, es muy importante, como falta de empatía, lesión cerebral, crueldad con animales, trastorno de los impulsos, retraso de la maduración esfinteriana, para entender el fenómeno de interacción humana violenta. Estas tríadas descritas se pueden valorar después como violencia doméstica conyugal contra personas mayores, contra menores, contra animales, muchas veces utilizadas por personas violentas para intimidar, manipular hacia los demás. Aquí está lo que les comentaba. El trastorno antisocial de la personalidad, psicopatía y maltrato animal. Está la tríada de McDonald, que el 23.5 cumplían con criterios de enuresis, maltrato a animales y fascinación por el fuego, que es la piromanía. El 41% maltrataba animales, o sea, sí hay una tendencia muy significativa, evidente, de relación entre violencia hacia los demás y violencia hacia los animales y posible comisión de delitos posteriores. La tríada de Pincus, que es en 41% de los casos, se detectó esa tríada completa, que es traumatismo, contusión cerebral, craneal, enfermedad mental y maltrato infantil. Aquí hay un punto muy importante en temas de salud mental, porque soy especialista en el área, me apasiona la salud mental de las personas, es importante cuidarla en todos los sentidos y doy consultas en línea a México, otros países, precisamente sobre eso. No le tengamos miedo al concepto de enfermedad mental. Generalmente las personas con una enfermedad mental sufren mucho, merecen nuestro amor, nuestro respeto, nuestra empatía y son personas la mayoría de las veces inofensivas. Es más probable que tiendan al suicidio, a acabar con su propia vida, que acabar con la de los demás. A diferencia del psicópata que vimos desde el principio, que sí es imputable, o sea, sí puede tener una cuestión de consecuencia penal, de índole penal, pero además de que sí es imputable, no es un enfermo, no tiene enfermedad, porque la psicopatía no es una enfermedad, sino una forma de ser. La persona tiene principio de realidad, es decir, no cae a una cuestión de psicosis, a un delirio, algo que alucinó, que escuchó, no existe eso, a menos de que sí tenga ciertas cuestiones de esquizofrenia, que puede generarse una cuestión de brote psicótico, eso es más de psicopatología, quizá forense, podemos verlo posteriormente, pero en términos generales, hablamos de promedio, curva de distribución normal de Gauss, las personas con enfermedad mental no son dañinas en sí mismas, sino más que nada se dañan, se lesionan a sí mismas. El psicópata no se lesiona a sí mismo. ¿Qué se va a lesionar? Lesiona a los demás. Los demás son objetos, los utiliza, los destruye, los destroza, económica, emocional, sexual, socialmente y físicamente. Entonces hay que tener muy en cuenta eso de que, tiene una enfermedad mental, seguro va a ser algo. No necesariamente es al revés. La persona con enfermedad mental, con su depresión, su ansiedad, trastorno bipolar, inclusive esquizofrenia y jovencitas trabajando en la NASA, buenísimas en TED, pueden ver TED Talks. Hay una chavita que me llamó mucho atención, dije, wow, qué padre, tiene esquizofrenia y es una buenísima en la astrofísica. En la astrofísica, solamente sus activadores, que es el color rojo, tienden a disminuirlos para que no tenga alucinación, pero es buenísima en la astrofísica, acaba de ser premiada y todo lo demás. En cuestiones de bipolaridad, pues tenemos pues, Bill Clinton, Catherine Zeta-Jones, bueno, muchos genios han sido personas con bipolaridad sin ningún problema. Se medica Ari Telch en nuestro querido México, actorazo de primer nivel, entonces no tiene nada que ver. Y, por ejemplo, con autismo, con Asperger, Albert Einstein, Greta Thunberg, Keanu Reeves, bueno, Bill Gates, Elon Musk, rasgos Asperger, bueno, su servidora de ella, rasgos Asperger. Tenemos cosas, todos los seres humanos, si nos diagnosticaran, tendríamos algo, pero ese no es el problema, porque somos humanos, porque sentimos, porque tenemos ese chip. Ellos no, en psicopatía ya no hay chip humano como tal. En psicopatía se quita la empatía, te quitas el lado humano.
Ya no existe el ver como persona al otro, el respetar, el tener límites. Existe ver cosas, objetos, provecho y nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Mm? Para que tengamos bien pendiente. Y si hiciera yo ahorita un diagnóstico, todos tendrían algo. Así que se pueden diagnosticar cuando quieran, piden su sesión y les diagnostico. Y estás divertido porque te conoces a ti mismo y está muy rico ese proceso. Les digo, dejen de tener miedo o temor de que voy a tener algo, todos tenemos algo, son vaciladas, pero en el rango de lo neurótico y todo lo demás, pues es súper normal en ese sentido. La cuestión es la psicopatía. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Conclusiones, preguntas y respuestas. Pero antes de esta conclusión de preguntas, respuestas y de diálogo, y la sugerencia final que os voy a hacer, voy a pasar en unos minutitos, de hecho en 5 minutitos, y ya vamos a concluir, que esta fue una probadilla desde chiquilla. Voy a pasar, fíjense bien en las diapositivas, porque es parte de la trivia del premio que le voy a dar a quien gane ahorita en el WhatsApp. Fíjense bien, pueden agarrar su libretita, observadores, observadoras, y ahí va. Voy a pasarla, diapositivas, fíjense bien. Esta misma trivia voy a hacer en mi red social, en el YouTube, para que se ponga así a gusto, ejerciten sus neuronas, todos, despierten nuestras neuronas. Fíjense bien. Por cierto, esta presentación, los que se inscribieron, que quieren su constancia y sus materiales, incluye su presentación. Yo les doy la presentación sin ningún problema. Y de hecho está baratísimo. Miren, 299. Digo, si les dijera cuánto han costado mis estudios, se caen de espaldas. Pero bueno, ahí está. Muy bien. Chequenlo bien. Fíjense bien. Fíjense bien. A ver si detectan algún patrón. Algún patrón. Listo. Ya se acaban los patrones. Y ahora aquí tenemos las referencias básicas, que las lean. Puede servir para sus tesis, si están estudiando, les interesa el área, pueden preguntarme, tesis de maestría, de licenciatura, doctorado. También asesoro para tesis, me encanta. Cuantitativa, cualitativa, acción social. Ok, aquí está. Y listo. Vamos a poner stop share. Y ahora sí, rapidito, un minutito si tienen algún comentario o pregunta, o pueden ustedes también pasarla en el grupo, nuestro grupo del WhatsApp, que va a servir para no solo este evento, sino otros que vamos a tener una vez al mes. Voy a estarles invitando sobre temas que les gustaría que se aborden para que podamos hacer la investigación precisa, desarrollar material de calidad, que es importante, no es sentarnos a escuchar qué bonita plática, eso lo hace cualquiera en su YouTube y no necesariamente tiene que ser investigador, pero sí darles algo de calidad cada mes que a ustedes les pueda servir y que tengan elementos para aplicar en sus contextos de manera inmediata. Entonces, ¿alguna preguntita? Porque ya nuestro querido Zoom va a cerrar esta sesión 2. Vamos a terminar un poquito temprano, precisamente porque fue sintético y es la versión gratuita de todo corazón para todos ustedes, ¿verdad? Pero con mucho cariño, muchas ganas de que trascienda y que sirva, que sea útil para la comunidad esta información que puede salvar vidas, tanto de personas como de animales.
Entonces, algún comentario que tengan, si no, ya nos retiramos para la dinámica que les voy a preguntar. Si alguien detectó los patrones, ahorita en WhatsApp me van a decir, va a tener un premio especial. Adelante si tiene alguien alguna pregunta, una observación o alguna cuestión que quieran decir sobre la ponencia, la conferencia. ¿Con qué aprendizaje se van el día de hoy? Mi vida. Excelente ponencia, dice Anita. Ninguna pregunta. Gracias, Anita. Muy amable. Ay, Karen se quedó acá. Bienvenida, Karen. Bienvenida. Todo muy bien. Ya están listas para la trivia. Ah, la trivia. Buenísima la trivia que les voy a hacer. Aquí están muchas observadoras. Ok, todas las referencias, estimado Samuel, las voy a pasar con muchísimo gusto. Están al final todas, absolutamente todas. Es importante tenerlo en cuenta. Steffi, Samuel, envíame un WhatsApp personal y te paso las referencias. Por eso digo, yo feliz. Muchísimas hay. También otra cosa importante, cuento con una biblioteca digital enorme, cientos de materiales, libros, cosas muy buenas, muy valiosas de investigaciones, tanto del área psicológica como de criminología, como de derecho. Para quienes quieran tener aparte esa biblioteca digital, pueden escribirme y esa parte. Con muchísimo gusto. Dale. Y pues, un gusto haberles servido. La maestra de ella, mucho gusto para todos ustedes. De verdad, un abrazo desde Yucatán. Y esperemos que se siga difundiendo este tipo de eventos, sobre todo de calidad y con calidez, porque puedes saber mucho, pero tienes que ser humilde, sencillo de corazón para saber transmitir la información de una manera adecuada, agradable, empática y un tema tan álgido, hacerlo entendible y práctico, porque eso es algo valioso que nos puede servir a todos y a todas. Un gusto, ahorita les paso información en el WhatsApp, voy a hacer la trivia y quienes quieran su constancia de participación más su material, que ahí están las referencias y todo, con mucho gusto me pueden escribir y todo lo demás seguimos en contacto. Dale, para servirles, Paloma. Un abrazo a todos y a todas. Muchas bendiciones. Bye.